Veneno embotellado. Ha dicho el doctor Hugo López-Gatell que la industria refresquera y de producción de alimentos que se procesan, que se venden sin ningún control, pueden ser una causa del consumo acelerado en los últimos 30 años de este tipo de productos y que traen consecuencias nocivas en la salud de las personas. Los datos no mienten. En México la diabetes es la segunda causa de muerte de la mayoría de las personas que pues tienen algún padecimiento. Y en este contexto del coronavirus, de la falta de habilitación de los hospitales, pues viene a colación, resulta muy pertinente hablar también del papel de la industria de producción y venta de alimentos y también de la industria del marketing, porque va implícito el tema de los anuncios comerciales y de por qué deben estar regulados estos anuncios. Pero jurídicamente, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cuál es el marco constitucional? ¿Hacia dónde va esa regulación? Y si acaso es un paso necesario para mejorar tanto la venta con mayor racionalidad, con mayor objetividad y como un efecto pues positivo, contribuye eso a la reducción del consumo de estos alimentos nocivos o de productos nocivos. Bueno, soy Isaac de Paz González, soy profesor investigador y mi área es el derecho constitucional, el derecho de la justicia social. Y en esta breve reflexión ofreceré un marco conceptual y normativo sobre estas cuestiones que he preparado. Así que muchas gracias por su atención, por sintonizar este canal. Les pido que si les resulta interesante se suscriban y lo compartan. El punto de partida. ¿Por qué es necesario regular a la industria de los alimentos? Bueno, recordemos que las cifras de los enfermos, de las personas que padecen la diabetes en México se han incrementado, incluso en nuestras familias. Es muy probable que usted que está escuchando esta transmisión, pues tenga algún familiar que padece diabetes. Y es una enfermedad, pues que si bien es cierto, no es mortal en algún momento, pues puede desencadenar la muerte en un determinado plazo. Sobre todo porque tenemos alrededor unos hábitos de consumo individualmente a veces poco responsables, pero también tenemos una oferta de productos y de alimentos que no necesariamente contribuye a mejorar esa salud. El tema nunca había sido tratado. Ese es el primer punto de partida. El asunto de la producción y la venta de alimentos no resultaba importante desde el punto de vista normativo. Había una regulación muy laxa, muy a favor de las empresas, para que los etiquetados simplemente informaran en la parte de atrás, con letras chiquitas y borrosas, un contenido meramente técnico que era imposible leer a quienes pues somos ignorantes, somos muy pues, desconocedores de la terminología bioquímica del contenido de los alimentos. Por eso se ha reformado la norma oficial mexicana. Pero antes de eso, y relacionado con esta falta de análisis, quizás el único libro que yo identifico, que recuerdo, que leí con pues mucho interés, es uno de Eduardo de Ríos, que se llama La panza es primero. En ese libro Ríos explicaba muy gráficamente cómo es su estilo y con un humor que lo caracterizó, la importancia de comer bien y de rescatar, digamos, la comida prehispánica y la comida pues local. Más tarde Ríos vuelve al ataque en contra de la industria de la chatarra y hace un libro que se llama La basura que comemos. En este libro, pues Ríos hace un estudio muy transversal sobre la producción industrial de alimentos, cómo la industria controla la distribución, la producción y la venta de estos alimentos que no contribuyen y que al contrario empeoran la salud de las naciones y principalmente en México. Hasta ahí, salvo
que el público me corrija y en cuanto a cultura general de los alimentos no había nada. Me da mucho gusto y pues tengo colegas ahora que se dedican a la nutrición, al estudio ya de esa ciencia tan pertinente e importante en estos momentos en la sociedad mexicana. Pero fuera de eso, desde el punto de vista constitucional, ya hablando en términos legales, el derecho a la alimentación suficiente y nutritiva y de calidad es un derecho muy reciente que se plasmó en el artículo cuarto constitucional, pero que no ha tenido un desarrollo ni conceptual ni en la política pública. Hasta ahora que López Obrador y el Congreso pues empiezan a reformar esas leyes secundarias y en octubre pasado ya se refieren finalmente a la modificación de la Ley General de Salud. Y en la Ley General de Salud, ya en el artículo 210, establecen cómo debe ser el empaquetado, cómo debe ser la información que contienen pues estos productos y estas bebidas, y se establece con mucha claridad pues lo que tienen que informar al público, el contenido calórico, el tipo de sustancias que tienen, no solo quizás los alimentos que típicamente uno considera chatarra, como lo que vende todas esas marcas de Bimbo, Sabritas, Marinela, y del grupo, básicamente del grupo PepsiCo y del grupo FEMSA, sino que también hay otros productos que a veces se nos hacen pasar como los quesos, como el café, como las salchichas, se los hace pasar como productos alimenticios y en realidad son meramente productos procesados y que yo añadiría a lo que dice López-Gatell, también son pues veneno empaquetado, más que embotellado. Por lo tanto, resulta pertinente que ahora los productos contengan este hexágono de color negro, esta información sobre qué tipo de sustancia se está consumiendo. Esto es muy importante porque por lo menos el público pudiera ya tener una advertencia clara, una advertencia sencilla, una advertencia de las sustancias que le pueden hacer un daño a su salud. Básicamente esa es la intención del etiquetado frontal. De ahí su nombre, porque al momento de visualizar y pensar, reflexionar sobre la adquisición del producto, por lo menos se tiene de manera clara una advertencia sobre el contenido general del producto, que ni siquiera es un contenido específico, el etiquetado frontal. Digamos que es un etiquetado conservador, no es un etiquetado como existe en otros países, en la Unión Europea, por ejemplo, son muy estrictos en cuanto al etiquetado frontal de los alimentos. Al final me referiré al tema de Francia y de las leyes sobre los alimentos, por cierto. Y esta reforma a la norma oficial mexicana 051 pues trata de reivindicar la importancia de los etiquetados. La norma oficial mexicana finalmente acaba de ser modificada y he ahí el gran tema que se ha presentado y que pues ha causado polémica, principalmente por los dichos de Gatell y principalmente porque la industria de la producción de estos alimentos y la industria refresquera pues nunca se ha hecho realmente responsable de el contenido. Y no solo el contenido, si uno analiza el papel de la industria refresquera, los efectos, la producción de basura a niveles industriales, de todos esos envases, botellas, etiquetas y todo lo que implica el desecho de sus productos y su basura, pues es lo que tiene nuestras calles realmente contaminadas. ¿Quién no sale a la calle y lo primero que encuentra es una lata de Jumex, de Coca-Cola, de Fanta, Sprite, de todas esas pues botellas y envases de la industria refresquera? Y nunca se ha hecho responsable la industria de eso, es decir, siempre bajo el sello de lo socialmente responsable piensan que la responsabilidad empresarial
es únicamente poner un sello ahí en su planta y poner un camellón ahí bonito con arbolitos y creen que eso es la responsabilidad social. Esto, por supuesto, hago un comentario normativamente separado, pero que tiene que ver con el asunto. Las obligaciones de las empresas deben ser obligaciones de derechos humanos. Las empresas estarían obligadas a cumplir, como cualquier ciudadano, que en sus procesos y su cadena de producción se respeten los derechos humanos desde la adquisición de su materia prima hasta el desarrollo de la cadena de producción y, por supuesto, no sería tampoco obstáculo en la venta y la disposición de sus productos al público. Es decir, todo debiera de regirse bajo un sistema de respeto a la libertad, al derecho a la salud y en el caso de la industria de producción de alimentos, pues a que esos alimentos sean nutritivos, suficientes y de calidad, como lo ordena el artículo 28 constitucional. Pero desde luego esto no es así, por la complacencia de los gobiernos y de la aparente creencia de la tecnocracia neoliberal que siempre considera que la industria es el paladín del desarrollo, del progreso, a costa de todo lo demás. Yo no digo que no genere riqueza y progreso, pero genera riqueza para unos y progreso solo para unos sectores a costa de la salud, a costa incluso de la erosión de los derechos laborales de todos esos obreros, porque pues, muchos trabajan en condiciones infames, de hasta un chofer de la Coca-Cola puede trabajar cada día hasta 16 horas, entre 14 y 16 horas más o menos. Por lo tanto, amigas, amigos, público de las redes sociales, el tema de la regulación de la producción de alimentos y su venta trae muchas otras implicaciones. Creo que un segundo paso a partir del etiquetado frontal será la regulación del marketing, de la producción de pues, comerciales o infomerciales de esta comida chatarra. Sobre todo porque, de acuerdo a los estudios globales, el marketing de la comida chatarra está enfocado en un sector que a veces se encuentra en situación de vulnerabilidad per se por su edad, que son la infancia y los adolescentes, sobre todo en el mercado de Internet, en YouTube, en Facebook, cuando pues, los algoritmos detectan que es un niño el que está, una niña la que está consumiendo información, pues empiezan a enviar este tipo de contenidos. Eso sería ya un paso muy loable que el Congreso pudiera empezar a regular también el contenido objetivo, el contenido no tendencioso, el contenido verdadero de los mensajes de la industria de la producción de alimentos. Esto no es nada que no se haya hecho en otros países. Hay lugares en los que precisamente la industria del entretenimiento es muy cuidadosa con la transmisión de estos mensajes hacia la infancia y la juventud. Por ejemplo, uno de los estados, California, en Estados Unidos, tiene una serie de normas muy severas para restringir la publicidad dirigida hacia menores, sobre todo en Internet. Y ese es uno de los, digamos, pasos que serían deseables que se tomaran en México para regular el consumo y la venta de estos productos chatarra. Otro que tiene que ver más ya con el ámbito global, y aquí me voy a referir a Francia, es también que nuestros hábitos de consumo de alimentos son por lo demás muy desordenados. Los niveles en los que los países y los pueblos y las sociedades desperdiciamos la comida son pues enteramente quizás desconocidos y que muy poco tomamos en cuenta. Si vemos las gráficas, si vemos los informes de diversas organizaciones alrededor del mundo, en Estados Unidos y en Europa son los dos países que más desperdician su comida, más la desechan, la tiran, pero en Latinoamérica estamos en tercer lugar. Así que debería de preocuparnos muchísimo también
el ritmo y el tipo de consumo que hacemos de la comida, porque pues estamos desperdiciando el 30% más o menos a nivel global. Digo, las cifras pueden variar, pero alrededor del 30% se está desperdiciando. Y esto pues incluye a las verduras, a los cereales, a todo tipo de comida, pescado, carne, etcétera. Por lo tanto, esto ya ha sido notado por algunos países como Francia, que tienen una norma que obliga a los supermercados a donar lo que sobra de sus productos que no pudieron ser vendidos en un momento, pero que todavía pueden consumirse para donarlos a las organizaciones caritativas o a los sectores que los necesitan. Está funcionando bien, tiene ya un par de años esa norma en Francia, y esta norma obliga a todos los supermercados y a todos los expendedores de productos comestibles a donar sus productos. Esto es muy loable, desde luego. Qué bueno que se lograra una iniciativa de ley en México de ese mismo alcance y de esa misma naturaleza, porque contribuye a la cultura del no desperdicio, que no está de más decirlo, empieza en nuestros hogares, empieza en nuestras casas, empieza en nuestros hábitos, en cómo enseñemos a los niños a consumir racionalmente, y cómo también hagamos un consumo responsable de todo lo que adquirimos en los supermercados. Pero sobre todo de que es necesario también impulsar la comida pues no diabetogénica, la comida que consiste en frutas, en verduras de cada comunidad, y que ni siquiera sería necesario a veces acudir a los grandes supermercados, porque la mayoría de los productos que venden como comida en realidad no son comida en el término científico de la palabra, porque están procesados y tienen un valor nutrimental muy pobre. Eso es otro de los logros también del etiquetado frontal, que en realidad desmitifica todo eso de Kellogg's, de Danone, de Nestlé, que son pues básicamente pues productos industriales disfrazados de comida. Así que esta era la reflexión, amigas, amigos. Esperemos que se avance a través de nuevos mecanismos legislativos de política pública centrada precisamente en la mejora de los hábitos alimenticios, la mejora en la objetividad del ofrecimiento de productos al público, y que pudiéramos pensar en una verdadera nueva forma de organización de la producción y distribución de la comida. No es imposible, creo que depende de una sociedad más educada en el consumo, más informada en lo que estamos consumiendo, y eso pues traerá muchos efectos positivos, por lo menos tres de ellos, que son mejoraremos nuestros hábitos alimenticios para mejorar la salud en general de la sociedad, disminuir las muertes y quizás generar mayor equidad económica al consumir productos locales, productos que son elaborados o que son de origen vegetal, de origen de nuestras comunidades campesinas. Y creo que eso es lo más relevante en toda esta nueva política. Hasta aquí termino con esta intervención, con esta explicación del marco del etiquetado frontal y algunas cuestiones periféricas. Es muy complejo, dedicaré otro video más adelante a hablar de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, pero espero que este les haya gustado. Si les parece útil, compártanlo. Trato de hacer estos análisis de manera gráfica para que ustedes puedan también compartirlo y que les sirva como una información objetiva. Por mi parte es todo. Suscríbanse a mi canal y ya ven que tiene por objeto pues compartir estas reflexiones desde el punto de vista constitucional y también desde un punto de vista orientado hacia la justicia social, que es pues lo que queremos en una sociedad civilizada. Por mi parte es todo. Que tengan un excelente día.